Bueno, buenas tardes y bienvenidos al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en esta segunda edición del ciclo de conferencias ¿Cómo mejorar el control de tus emociones más allá de los números? Desde luego es una satisfacción recibir y escuchar hoy pues, a Juan Carlos Unzué, es futbolista, gran entrenador, es entrenador, a quien desde luego le damos una cordial bienvenida al colegio, ¿no? Y a quien le quiero dar todas nuestras gracias y no agradecimiento por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, quisiera felicitar también a la Mutualidad de Caminos en el nombre de José Manuel Tartarero, que es su presidente, porque él ha sido el impulsor de esta iniciativa, igual que la que hizo el año pasado, que tuvo tan buena acogida entre todos los colegiados. Es una alegría este esfuerzo que ha realizado, porque así nos permite tener a personas de las cuales podemos aprender unas vivencias humanas, de luego, muy enriquecedoras. También, como no, agradecer al Banco Caminos, ahí en la persona de Baldomero Navalón, vicepresidente del colegio, por su contribución y su apoyo y su colaboración a este ciclo de conferencias. Esta sesión de hoy que vamos a tener es muy especial también, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, contra el ELA. Así que desde aquí es un apoyo que damos al colegio hacia las personas afectadas por esta enfermedad. Por eso hoy tener a Juan Carlos Unzué pues, es también otro motivo pues, de emoción y de luego inspirador para todos nosotros. Juan Carlos de luego ha realizado muchas actividades y como equipo que ha tenido y formar equipo para su otra actividad profesional, pues aquí queremos trasladarle que desde el colegio pues, formamos equipo con él y queremos hacer un gran equipo para que se pueda promulgar la famosa ley ELA. Esta enfermedad yo creo que a todos nos hace reflexionar sobre la vida, sobre la familia, sobre el trabajo y en estas situaciones de riesgo o de extremas dificultades. También es verdad que en estas situaciones de extremas dificultades es donde nacen los líderes y en este caso pues tenemos el líder que ha salido, que es Juan Carlos Unzué. Así que ya para terminar y para pasar la palabra a mis otros compañeros, solamente queremos encontrar en las reflexiones que nos va a dar Juan Carlos Unzué, pues esas claves inspiradoras que nos van a permitir, desde luego, ser mejores personas y, por tanto, mejores ingenieros de caminos, canales y puertos. Así que muchas gracias. Y ya le paso la palabra a Baldomero Navalón, vicepresidente de Banco Caminos. Hola, buenas tardes a todos. Soy Baldomero Navalón, vicepresidente de Banco Caminos. Voy a ser brevísimo porque lo importante es lo que viene ahora. Solo quería trasladaros el compromiso del banco siempre a todo lo que es aspectos sociales. Nosotros no somos un banco de profesionales y para personas, y yo creo que una prueba la tenemos hoy aquí. Contar siempre con nuestro apoyo en todo aquello que pueda ser el ámbito social. No penséis nunca que esto es un banco únicamente financiero. Evidentemente está para hacer negocio, pero está también para ayudar. Y una prueba de ello es nuestro compromiso con este ciclo de conferencias, que espero que sea el inicio de otras más en el futuro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, presentes y seguidores online. El año pasado iniciamos este ciclo de eventos, más allá de los números, cómo mejorar el control de tus emociones, para ofrecer a nuestros compañeros ingenieros de caminos y, en el caso de la mutualidad, a nuestros mutualistas, una visión complementaria de lo que nos rodea en el día a día de nuestra vida profesional. El éxito de las conferencias de Mario Alonso Puig, Emilio Duró y Marian Rojas fue incuestionable, y eso nos animó a pensar en un nuevo ciclo que siguiese la senda del anterior, pero que ofreciera algo nuevo. De ahí que este año hayamos organizado encuentros con dos conferenciantes, como Víctor Coopers y Albert Espinosa, con quien estaremos en Barcelona, en línea con los del año pasado. Pero también con otras dos personas que van a hablarnos de algo muy diferente: cómo afrontar con optimismo las situaciones físicas adversas en que nos puede colocar la vida.
Estos son los casos de Juan Carlos Unzúe, que tendremos hoy aquí, y Almudena Quereda, que estará con nosotros en octubre. Juan Carlos Unzúe, de Orcoyen, Navarra, fue portero del Barcelona, del Sevilla, entrenador del Celta de Vigo y muchas más cosas, y desveló en junio del 2020, si no estoy equivocado, que padecía ELA. ¿Qué es ELA? La ELA, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad del sistema nervioso central caracterizada por una degeneración progresiva de las neuronas motoras de la corteza cerebral, tronco del encéfalo y médula espinal. La consecuencia es una debilidad muscular que puede avanzar limitando la autonomía motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración hasta la parálisis, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos. El paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, volviéndose más dependiente, lo que en definitiva significa que necesita medios económicos suficientes para soportarla con el menor sufrimiento posible y la mayor dignidad. En palabras del propio Juan Carlos Unzúe, es una enfermedad clasista y a mí me fastidia sentirme un privilegiado porque por el tipo de vida que he tenido, a mí no me va a condicionar hasta qué día voy a estar en este mundo o no por una causa económica. Pero al 95% de mis compañeros de enfermedad sí les condiciona. No es casualidad que celebremos esta jornada hoy día 21 de junio porque es el Día Mundial de la Lucha contra ELA. Voy a dejar que sea Juan Carlos quien nos cuente su historia, los comienzos de la enfermedad y la evolución de su situación personal, pero quiero acabar con una reflexión suya que me ha impresionado mucho. A veces tengo la sensación de que tenemos miedo en hablar de la muerte, y al final la muerte es parte de la vida y tenemos que perder ese miedo. Y ante una situación como la que yo vivo es posible que pierda ciertos miedos, o en mi caso así ha sido, y eso te ayuda a disfrutar del presente. Vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Unzúe, que después de sus palabras nos ha dicho que acepta todas las preguntas que le queramos hacer. Juan Carlos, por favor, el escenario es tuyo. Buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra presencia, por sentir que os puedo contar algo interesante y ojalá que os pueda ayudar. La verdad que José Manuel me ha quitado una parte de ese discurso que iba a hacer, sobre todo esa primera parte que yo quería explicar, un poco de qué se trata o qué es la ELA. La he explicado perfectamente. Entonces, yo lo que os voy a pedir, y no me mintáis, por favor, es una pregunta. Y es, antes de que José Manuel explicase un poquito lo que es la ELA, ¿cuántos de los que estáis aquí creéis que conocéis más o menos qué es la ELA? ¿Podéis levantar la mano, por favor? Bueno, veo un porcentaje bastante interesante. Eso es buena señal. Eso es señal de que estamos haciendo ruido también y de que realmente esta enfermedad, aparte de ser minoritaria, está dejando de ser desconocida. Os he explicado muy bien, José Manuel, cuáles son las consecuencias y creo que seguramente que algunos de los que no conocíais esta enfermedad os ha dejado un poco impactados. Yo lo he sentido así cuando he hecho otras charlas y les he explicado a las personas que me estaban escuchando, ¿no? Pero yo suelo decir que lo peor no son las consecuencias que tiene la ELA en nuestro país. Esto es mucho más grave. Y llega a un punto en que todas esas consecuencias que tiene la propia enfermedad, la mayoría de los afectados, y cuando hablo de mayoría estoy hablando de un 94-95% de ellos, sienten un dolor enorme, interno, profundo, que sienten por la falta de ayudas
están arruinando a sus familias. Y llega un momento que cuando tienes el problema respiratorio y tú, para alargar tu esperanza de vida, tienes que hacerte una traqueostomía, lo que deciden es morir. Y hay muchas razones, y más teniendo una enfermedad como esta, para decir hasta aquí, ya es suficiente. Pero es que en muchos casos la razón que les lleva a tomar esa decisión es una razón económica. Y yo digo que como sociedad creo que tenemos un problema grave si seguimos permitiendo que esto ocurra en un futuro. Entonces, a veces me preguntan, y luego posiblemente alguno, os voy a quitar una pregunta, ¿y qué podemos hacer? Me suele decir, ¿no? Me preguntan a veces, ¿no? Y yo digo que la gente de a pie, en cuanto se entera de lo que es esta enfermedad, en cuanto conoce lo que es la cruda realidad, nos ayudáis. Cada uno dentro de sus posibilidades, pero en un porcentaje muy alto nos ayudáis. Lo que necesitamos es que los políticos, realmente, además ya de escucharnos, de reunirse con nosotros, realmente hagan llegar esas ayudas lo antes posible. Porque en España somos unos 4.000 afectados, pero no somos los mismos. Llevándolo al lenguaje deportivo futbolístico, está abierto el mercado todo el año. Cada día perdemos a 3 compañeros y cada día se nos unen al equipo otros 3. Estamos hablando de 900.000 personas que mueren cada año de esta enfermedad. Y con esas ayudas seguramente que no vamos a cortar o vamos a alargar el tiempo de permanencia en este mundo, pero sí vamos a ayudar a que absolutamente todos los afectados tengan una vida digna y puedan tener una calidad de vida que, más allá de las consecuencias, no les genere ese dolor del que hablaba al inicio. Y con esto termino mi explicación sobre la ELA. Y ahora diréis, ¿de qué os voy a hablar? Pues os voy a hablar de aprendizajes, yo le llamo así, de vida, que he tenido en la mayoría de los casos a través del deporte, pero que también, en algunos casos y en algunos puntos, veréis que está muy relacionado con las reflexiones que yo he podido hacer estos 3 o 4 últimos años, que es desde que yo fui diagnosticado de ELA. Deciros que yo fui diagnosticado el 1 de julio del 19, o sea que estoy a punto de hacer 4 años como diagnosticado de ELA, y eso en esta enfermedad es mucho tiempo. Pero sigo teniendo fuerza y sigo teniendo la mente fuerte porque me sigo sintiendo útil. Y vosotros habéis hecho posible que hoy mi día merezca la pena. Y el estar aquí y el poder hacer esa donación a ELA, a la Asociación de ELA Extremadura, poder ayudar a compañeros y compañeras de enfermedad, a mí me hace sentir feliz. Entonces, os voy a contar algunas de esos aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y el primero que os voy a contar está muy relacionado con el aquí y el ahora, con hoy. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo tengo la sensación de que todos necesitamos un propósito de vida, darle sentido a nuestra vida, tener o ponernos ciertos objetivos para tener una motivación cada día al despertarnos, ¿no? Pero tengo la sensación, por experiencia personal, que a veces esos objetivos son muy lejanos e incluso diría yo que en algunas ocasiones casi imposibles de conseguir. ¿Y eso qué conlleva muchas veces? Que esos objetivos nos hacen centrar la atención en el objetivo final. ¿Y qué ocurre bajo mi punto de vista? Que si hacemos esto, nos perdemos muchas cosas por el camino. Y sobre todo nos perdemos disfrutar del aquí y el ahora, del presente, que es lo único que tenemos asegurado. Entonces, yo lo que suelo preguntar es, cuando tenemos la capacidad de conseguir esos objetivos, ¿qué suele ocurrir a las horas? ¿Me puede decir alguien? ¿Cuándo hemos conseguido un objetivo? ¿A las horas en qué estamos pensando?
en el siguiente. Así es, en el siguiente. Somos así. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que dices que si estás esperando a disfrutar en el momento que lo consigues, van a ser unas horas. Y creo que ese objetivo merece disfrutarse, sobre todo en todo su camino, en cada uno de esos puntos de ese trayecto que serán importantes. En el fútbol a través de los partidos, en vuestra profesión me imagino a través de cada día, en un momento dado, tomar decisiones que pueden ser importantes. Entonces, disfrutar de cada uno de esos momentos. Os animo a que centréis mucho la atención en el aquí y el ahora, en el presente, que es lo que tenemos asegurado. Vuelvo a repetir. El segundo aprendizaje que os quiero trasladar o transmitir es lo que a mí me ha generado o me ha dado la posibilidad de generar el deporte. Yo he sentido que a mí me ha dado la oportunidad, el fútbol en este caso, de crecer. Y si cabe, de crecer un poco antes que muchas personas. Porque lo que aparece en el deporte, a través de la competición, empezamos a competir muy pequeños, cuando somos muy jóvenes, son las derrotas. Las derrotas, incluso a los mejores, les llegan. Y más pronto que tarde. Y lo que conlleva una derrota, ¿qué es? Decepción, frustración, pero a los 7 días, en el caso del fútbol, tienes otro partido. Entonces, no tienes mucho tiempo ni para disfrutar la victoria, pero sobre todo tampoco tienes demasiado tiempo para alimentarte. Y eso conlleva que tienes que superarte, que tienes que venirte arriba después de una derrota y tienes que pensar en algo positivo para darle la vuelta. Entonces, yo digo que a mí me ha dado la posibilidad del deporte de adquirir una serie de valores que creo que son muy importantes independientemente de que después tú seas profesional o no. Nos sirven para el resto de nuestra vida. Por eso es importante que los jóvenes, y aquí si tenéis hijos e hijas pequeños y jóvenes, que les animéis a practicar deporte, el que ellos quieran. También os digo, no el que vosotros queráis, que eso suele ser un error de muchos padres, el que ellos decidan, que ya van a decidir el que realmente seguramente se sienten mejor o más fuertes o el que realmente les apetece, y acompañarlos. Acompañarlos, pues el deporte les va a dar la posibilidad de adquirir unos valores como el valor del compromiso. El compromiso con un club, con unos compañeros, con un staff, que no debes de romperlo. Y evidentemente si lo rompes en el transcurso de la temporada, para esto no sirves. Entonces, el valor del compromiso a mí me lo ha dado el fútbol. A mí me ha dado la posibilidad también de adquirir, creo, un valor para mí importantísimo en las personas, que es el valor de la empatía, de ponerte en lugar del otro. El valor del esfuerzo. Las cosas no llegan sin esfuerzo, las cosas no llegan sin tiempo. Todo requiere un gran esfuerzo. Y sobre todo, yo creo que esto, seguramente que también vosotros en vuestra profesión lo hacéis, es el de trabajar en equipo. Importantísimo. Clave, diría yo. Imaginaros, yo era portero. Y ahora hablábamos aquí, antes de entrar, que yo, como veis, era un portero pequeño. Ahora no me comería, vamos, ni una rosca. Ahora todos los porteros son de 1,90, casi para arriba. Yo ahí chiquitito, en aquella época aún teníamos cabida. Los pequeñitos y un poco palomiteros. Y claro, yo cuando de pequeño me puse en aquella pedazo de portería, debajo de esa pedazo de portería, lo primero que hice fue empezar a mirar así, digo, esto es grande, no sé si voy a ser capaz yo. Y claro, lo primero que vi cuando vi hacia adelante eran los rivales. Entonces, ¿qué me di cuenta? Que solo no iba a ningún sitio. Y eso me ha servido para toda la vida. Y claro, si tú solo no vas a ningún sitio, si tú necesitas de los compañeros para que a ti te vaya bien, tú un día te tienes que preocupar y ocupar de ellos. De la misma manera que quizá otro día, cuando tú estés bajo, el que te anima es el compañero a ti. Entonces, esa forma de actuar, siendo tan joven, esa forma de vivir en equipo, con empatía, con compromiso, a mí me ha servido toda mi vida.
evidentemente, y lo he intentado desarrollar a través del deporte. Pero es que yo creo que todos esos valores también me han servido a día de hoy para llevar la enfermedad como la llevo. Aunque también os digo, os puedo asegurar que no hay que ser ni futbolista ni deportista profesional para tener una gran actitud ante una enfermedad como la ELA. Y eso me lo demuestran muchas veces unos cuantos compañeros y compañeras de enfermedad, que sin ser deportistas profesionales, en una fase muchísimo más adelantada que la mía de la enfermedad, lo que me transmiten es que quieren seguir viviendo y que quieren seguir disfrutando de la vida. Pero para eso necesitamos que esas ayudas de las que hablaba antes aparezcan, si no es imposible. Entonces, vuelvo a repetiros, todos estamos a una edad de hacer algo de deporte. De otra manera, a otro ritmo seguramente, pero que también nos va a ayudar a crecer. Nunca se deja de crecer, o yo por lo menos soy de los que pienso que en el momento que creas que lo sabes todo o que ya has crecido lo suficiente, estás muerto en vida. No sé si estaréis de acuerdo o no, pero esta es la sensación que yo he tenido siempre. Entonces, siempre se puede aprender, siempre se puede mejorar y siempre se puede hacer algo saludable, adaptado a la edad de cada uno. Y sobre todo los que tenéis, vuelvo a repetir, chicos y chicas jóvenes, animarles, acompañarles a practicar deporte, que en los tiempos que corren, por lo que dicen y con el montón de entretenimientos que tienen, que les damos, eso de sentarse o levantarse del sillón, ir a correr un rato, ir a jugar a fútbol o ir a hacer un esfuerzo grande, les cuesta mucho más. Entonces hay que animarles, hay que ayudarles. El tercer aprendizaje que os voy a contar está relacionado un poco con esta fase de mi vida ya enfermo de ELA. Y os tengo que decir que es algo que me ha generado mucha tranquilidad. ¿Y qué es lo que me ha generado la tranquilidad? Pues cuando he tenido algún momento que he echado la vista atrás, lo que me he encontrado es una frase muy corta, pero muy clara. Y es: Juan Carlos, lo intentaste. Cuando me ha apetecido hacer algo, cuando he querido hacer algo, como solemos decir aquí, me he tirado a la piscina. Y unas veces ha salido muy bien y lo he disfrutado a tope. Y otras veces no ha salido tan bien, incluso mal. Pues he tratado de aprender de los errores, de intentar no volverlos a cometer y en muchos casos, pues volverlo a intentar. ¿Y sabéis lo que yo creo que está relacionado con ese Juan Carlos? Lo intentaste, que era una persona valiente y atrevida. Y luego os explicaré una anécdota que os hará confirmar el por qué siento que he sido valiente y atrevido. Entonces, ¿os imagináis si yo, en vez de encontrar ese Juan Carlos, lo intentaste en esta fase de mi vida, enfermo de ELA, yo lo que hubiese encontrado es: si hubieses hecho esto, Juan Carlos, si hubieses hecho aquello? ¿Os podéis imaginar la frustración que yo podría sentir? Estoy seguro que no me ayudaría a llevar la enfermedad de la manera que lo llevo. Y ese sentirme valiente, ese haberlo intentado, me ayuda muchísimo. Os lo puedo asegurar. Entonces, os animo que en vuestras vidas, cuando tengáis algo en la cabeza, cuando realmente ya sintáis que ese camino hay que intentar probarlo, que os tiréis a la piscina. Que lo probéis, que vais a vivir mucho más tranquilos en el futuro. Ahora os voy a contar otras 3 experiencias, aprendizajes, que en cierta manera tienen una relación. La primera es algo que yo he podido confirmar y que venía repitiendo muchas veces con mis amigos, con gente con la que estaba, ¿no? Y era una sensación de que las personas tenemos una capacidad de adaptación y de superación enorme, muchísimo mayor de lo que muchas veces nos hubiésemos imaginado. Y esa capacidad de adaptación y de superación viene relacionada con la autoestima. Si tú no crees en ti mismo, ¿quién va a creer?
Si realmente tú crees en ti mismo, seguramente que vas a tener esa capacidad de adaptación y superación. Y la tenemos. Aunque a veces creamos que está escondida o que no la tenemos. Si aparece un problema, lo solucionamos. Yo lo he podido vivir en primera persona. Yo suelo decir que si hace 5 o 10 años a una persona tan activa como yo, que ha requerido de su físico para todo, en toda prácticamente su vida, le dicen que voy a ser feliz en una silla de ruedas, les hubiese dicho imposible. Yo, en una silla de ruedas, sin poder moverme, imposible. Y ahora llevo más de 2 años con esta silla de ruedas y os tengo que decir con toda sinceridad que tengo muchos momentos de felicidad, muchísimos más de los que nunca me hubiese imaginado. Entonces, a veces nos ponemos ciertos límites mentales, por lo general negativos, pensando que no somos capaces. Y somos. Tratar de controlarlos. Y otra de las cosas que suelo contar, y que yo era el primero que te lo acabas repitiendo y te lo acabas creyendo. No es que fuese algo negativo, pero era algo que me repetía muchas veces. Y era que yo estaba 2 días sin hacer deporte y me cambiaba el carácter, estaba enfadado, estaba irascible conmigo, con los que más quiero, con los que están alrededor y me están cuidando y me están acompañando. Y me lo repetía tantas veces que cuando ocurría eso, estaba enfadado. Y entonces, de pronto, aparece una enfermedad como esta. Y no es que lleve 2 días sin hacer deporte, ni 2 meses. Llevo más de 3 años ya prácticamente sin hacer deporte. ¿Y qué creéis? ¿Que me ha cambiado el carácter o que no? Venga, los que queréis que me ha cambiado el carácter, levantad la mano, por favor. Pues habéis acertado. Sois minoría, pero habéis acertado. Pero ¿sabéis qué? Que creo, y me siento orgulloso de ello, tengo que decirlo, que creo que me ha cambiado el carácter, pero a mejor. Sinceramente. ¿Por qué? Pues porque en la situación que estoy, quizá condicionado porque no puedo gastar energía física y estoy mucho tiempo en la silla de ruedas, pues estoy mejorando algunas de mis capacidades que antes no tenía. Y, por ejemplo, yo, como estáis viendo, no me costaba hablar. Pero claro, cuando hablas mucho, te cuesta escuchar. Y por lo general te cuesta observar. Entonces yo creo que la observación y el escuchar lo estoy mejorando. Entonces hoy me siento más capaz en este sentido que lo que me sentía hace 3 o 4 años. Entonces os animo a no poner demasiados límites mentales, a poder ser ninguno, y a creer que sois capaces de superar situaciones complicadas. Pero sí es verdad que a pesar de tener esa capacidad de adaptación y superación, hay momentos en la vida que te puede llegar un problema que tú no eres capaz personalmente de resolver. Y yo lo sentí en un momento dado de mi carrera como entrenador en este caso. Y lo que os sugiero es que si esto os ocurre, lo primero que tenéis que hacer es tener la humildad para mostrar esa debilidad y hacérselo saber a alguien. Todos tenemos personas a nuestro alrededor que estarán encantadas de echarnos una mano si se lo pedimos. Entonces, ese transmitirlo a otra persona, solamente ese transmitir a otra persona, sacarlo de dentro, alivia una barbaridad. Y aquí es donde os voy a contar una anécdota. Estoy hablando del 2010. Yo en aquel momento, o la temporada anterior, había sido entrenador de porteros del Fútbol Club Barcelona. Era ya el primer año de Pep Guardiola como entrenador, y es el famoso momento que ganamos el sextete, el mejor momento de la historia del Fútbol Club Barcelona. Y yo, Juan Carlos, de pronto decide que quiero cumplir mi sueño. ¿Y mi sueño cuál era? Ser primer entrenador. ¿Y dónde encuentro que me da la posibilidad de convertir mi sueño en realidad? En Soria, en el Numancia, segunda división. Tienen confianza, sin haber sido yo primer entrenador, en darme esa oportunidad. Y evidentemente me voy para allá.
los primeros que me pusieron en duda o que me hicieron saber si estaba loco o no. Hombre, yo era portero, un punto de locura tenía, os tengo que reconocer. Pero la propia familia, amigos, me decían, pero ¿cómo te vas a ir en el mejor momento de la historia del Fútbol Club Barcelona al Numancia, a segunda división? Digo, hombre, yo si me dan la posibilidad de entrenar de primer entrenador en el Fútbol Club Barcelona, me quedo en el Fútbol Club Barcelona. Pero eso no era posible. Entonces, ¿dónde me quieren? ¿Dónde tienen confianza? En Soria, allá que voy. Y ahí viene esa relación de que yo he sido valiente y atrevido. Y eso hoy me ayuda mucho, como os he dicho antes. Y me fui a Soria. Y de pronto tú llegas a un equipo, entrenador nuevo, los jugadores con los ojos bien abiertos, y los jugadores en pretemporada se atreven a hacer todo lo que les pidas. Pero absolutamente todo. Oye, y fue un espectáculo. Una pretemporada, resultados buenísimos contra equipos de primera división, tuteándoles, algunos ganándoles, y jugando un fútbol diferente al que ellos hacían, con más riesgos, también hay que decirlo, pero se atrevían. Pero llegó el primer partido de Liga, y jugamos en Vallecas, aquí al lado. Y perdimos. Y bueno, Rayo Vallecano, un equipo de los importantes de segunda división, no pasa nada. Segundo partido de Liga contra el Celta, también un equipo fuerte de la categoría, partido perdido. Bueno, se empieza a complicar la cosa. Tercer partido oficial, Copa del Rey en Córdoba, a partido único. Córdoba también estaba en segunda división. En la prórroga perdemos y para casa. Cuarto partido, tercero de Liga, perdido. Y en ese momento, con 25 años de experiencia en el fútbol, pero siendo un novato como primer entrenador, yo me siento bloqueado. Y claro, imaginaros, un equipo con 4 derrotas, los primeros 4 partidos, y un entrenador bloqueado. ¿Cómo cambias la dinámica? Imposible. ¿Y sabéis qué hice? Llamarle a mi mujer. Yo me había agrandado. Sabía que iba a sentir esa soledad del primer entrenador, pero creía que la soledad familiar la iba a llevar bien. Y la llevé fatal. Y de pronto ese sentirme solo tampoco ayudó. Y por eso llamé a mi mujer. Cogí un día el teléfono, 1 de septiembre, ya hacía fresco allá en Soria, más bien frío, y en el medio del parque, allá en la mitad de la ciudad, llamé, María, me pasa esto, esto y esto. Y con toda sinceridad le conté cuáles eran mis sensaciones. Y lo que os he dicho, cuando colgué esa llamada, lo primero que sentí es, ¡guau! ¡Qué alivio! ¡Qué bien me siento! Y entonces pensé, digo, ostras, si esto me ha aliviado, quizá tengo que llamar a algunos amigos que han pasado por esta situación y a ver qué me cuentan. Y llamé, por ejemplo, a Luis Enrique, íntimo amigo mío, que en aquel momento era el entrenador del Fútbol Club Barcelona, pero del B, y era rival nuestro en segunda división. Aún no nos habíamos enfrentado a ellos. Y de pronto le cuento lo mismo que le había contado a María, y cuando termino me dice, ¿cuántos partidos has dicho que llevas perdidos? Me dice, 4. Te faltan 7. Y digo, Luis, ¿cómo que me faltan 7? Y digo, sí, te faltan 7. Yo, en mi primera experiencia como entrenador, como primer entrenador, en el Barça B, la jornada de 11ª iba penúltimo. Y digo, pues colgué con él y digo, bueno, no soy el único. Se las ha pasado jodidas. Y llamé a Pep Guardiola, que había trabajado con él los 2 años anteriores. Y cuando terminé de explicarle lo mismo a Pep Guardiola, solo me dijo, Juan Carlos, y tú te crees original, ¿no? Oye, colgué y, como solemos decir, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Oye, pero alivia. Alivia, y aquello, hostia, me dio seguridad. Y pensé, digo, oye, no soy una excepción. Esto le pasa a mucha gente. Y ese abrir la mente, ese tener esa humildad para mostrar mi debilidad a María y a mis amigos, me ayudó. ¿Y qué creéis que hizo el Numancia el siguiente partido? ¿Que ganó o que perdió? ¿Cuántos creéis que ganaron? Venga, 4. Pues a confianza veo, ¿eh? Pues ganamos.
Ganamos. Ganamos, y es verdad que seguro que no ganamos, vamos, no, lo podéis tener asegurado, que no ganamos por lo que yo les había podido transmitir, pero estoy seguro que algo ayudó. Estoy seguro que yo esos días siguientes, hasta ese siguiente partido, lo que pude transmitir es algo más positivo, algo con más confianza, y que seguro que ayudó un poco a los jugadores a conseguir ese resultado. Y esa dinámica empezó a cambiar. Entonces, vuelvo a repetiros, si tenéis una situación, un problema, que no sois capaces de resolverlo de forma personal, tened esa humildad, transmitírselo a alguien. Y si esa persona de confianza no es capaz de ayudaros a solucionar el problema, es el momento para buscar un profesional que os va a dar las herramientas para que vosotros seáis capaces de solucionar ese problema. Y la tercera experiencia que está relacionada, y yo suelo decir que a pesar de haber sido una persona, como os he dicho, con capacidad de adaptación y superación, con la humildad para mostrar mi debilidad, de pronto la vida me puso en una situación que yo no podía ni controlar ni cambiar. Y es el día que me diagnosticaron ELA. Y ese día para mí apareció una palabra mágica, que es la palabra aceptar. Aceptar que eso que yo ya no podía controlar ni cambiar iba a formar parte de mi vida. Y os puedo asegurar que esa aceptación natural e inmediata en mi caso me dio la posibilidad de vivir una situación complicada, pero de la mejor forma posible. Y lo que yo encontré al siguiente día es una pregunta en mi cabeza. Y es, Juan Carlos, ¿qué puedes hacer en estas nuevas y malas circunstancias? Y esa pregunta es la que me ha dado la posibilidad de estar hoy aquí, entre otras muchas cosas. Entonces, os animo. No hay tantas cosas, creo yo, en la vida que no podamos controlar ni cambiar. Pero si en algún momento aparece una situación de ese nivel, y esperemos que a nadie os ocurra, aceptarlo. Porque en el momento que lo aceptáis, todo dentro de la dificultad va a ser un poquito más sencillo. Os lo puedo asegurar. Os lo puedo asegurar. Yo me siento privilegiado, porque eso me salió de forma natural. Porque veo que en otros compañeros y compañeras de enfermedad y gente con problemas graves no es capaz de aceptar. Pero también os digo, no pasa nada si no aparece el primer día, de forma natural. Hay personas que quizá necesiten 2 semanas, y quizá otra necesitan 3 meses, y quizá otra que necesita 1 año. Pero lo que sí os puedo asegurar es que en el momento que se acepta, vuelvo a repetir, todo dentro de la dificultad va a ser un poco más sencillo. Y voy a mi última experiencia o aprendizaje. Espera que se me va aquí el... Ahí está, que no se vaya. Mis manitas ya me dejaban tirado algún partido cuando era portero. Ahora ya me dejan tirado casi todos los días. Mira, el último aprendizaje es, no sé si estaréis de acuerdo los que tenéis mi edad, que vais cumpliendo unos añitos o incluso alguno mayor. Yo tengo la sensación de que con el paso de los años te vas dando cuenta que te va dando más satisfacción dar y ayudar que recibir. Cuando somos jóvenes todos estamos esperando y de forma inmediata recibir. Y normalmente hay más cosas materiales, ¿no? Venga, quiero recibir, hago esto, quiero esto. Y sin embargo vas cumpliendo años y yo he podido comprobar que de pronto das y ayudas y lo que recibes es de forma multiplicada. Y además, eso que yo estoy recibiendo no es nada material. Es algo emocional, es cariño, es respeto de gente que conocía y de gente que no conocía. Y os puedo decir que eso es impagable. Impagable. Porque yo os pregunto, ¿habéis conocido o conocéis a alguien o creéis que va a aparecer alguien
que no le guste que le traten con cariño y con respeto, que le digan cosas positivas si realmente así lo sentimos? ¿Creéis que hay alguien? ¿Conocéis a alguien? No, ¿verdad? Nos gusta a todos. Nos gusta absolutamente a todas las personas. Y entonces mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto mostrar ese cariño y ese respeto a las personas que así lo sentimos y a las personas que les podemos decir algo positivo? Porque eso lo he podido corroborar yo. Yo he sentido en este espacio de tiempo con la enfermedad ese cariño de muchos amigos. Pero no digo que tengo la sensación, tengo la certeza de que si yo no hubiese estado diagnosticado de ELA, no me habrían hecho saber ese cariño. Y el cariño lo tenían. Pero, por lo que sea, no nos atrevemos a mostrarlo. Entonces, yo os voy a dejar un trabajito. Hoy voy como profesor, ya que estoy aquí delante como los profesores, y os voy a dejar un trabajo para esta tarde-noche. Para cuando lleguéis a casa o para que aquí vayáis directos a otra casa o a otro sitio, si realmente tenéis a alguna persona que decirle algo positivo. No esperéis a mañana. No esperéis a que esté en dificultades, que es cierto que es cuando más lo necesitamos. Pero no esperemos. Si sabemos que le va a gustar, ¿por qué no se lo decimos hoy? Y ojo, he pedido una lista con todos los invitados que estáis aquí presentes, teléfonos, direcciones, y os tengo fichados, que lo sepáis, Y los deberes mañana os llegará sin un suspenso. El que no lo haga, mañana es suspendido. Entonces, espero que si tenéis esa persona o esas personas a las que transmitirle algo positivo, lo hagáis ahora, cuando salgáis de aquí. Directos, por favor, que os lo van a agradecer y vosotros os vais a sentir enormemente felices. Y con esto acabo. A partir de aquí contestaré a cualquier pregunta que queráis hacerme sobre la enfermedad, sobre estos aprendizajes de los cuales os he hablado o de cualquier cosa que os apetezca. Muchísimas gracias. Venga, ¿quién va a romper el hielo? Ahí tenemos una valiente y atrevida. Bueno, esta la conozco, Esta no me sorprende, Lola. Compañero del alma, querido Juan Carlos, empiezo con la palabra gracias, gracias y los deberes. Te quiero y te admiro un montón. Bueno. Muchas gracias, Lola. Bueno, permitidme 2 minutos nomás, porque si no me enrollo. Soy Lola, presidenta de ELA Extremadura, agraciada 100% porque pertenezco a ese 5% que llevo más de 10 años con ELA. Bueno, eso es la parte, digamos, de privilegio. Intento, como Juan Carlos, que mi objetivo vital sea luchar por los menos afortunados, por nuestros queridos compañeros que no tienen esa calidad de vida que muestro. Y dejarnos la piel haciendo visible la ELA. Cuando a mí me diagnosticaron, no se hablaba de la ELA. Hoy, gracias a personas como Francisco Luzón, como Juan Carlos ahora, como Marco que tuvimos en Extremadura, no paramos de hablar y la gente ya, porque he visto un montón de manos levantadas, saben lo que es esa extraña enfermedad. Por esa parte, hoy es nuestro Día Mundial.
Vengo de Mérida, hemos estado en una unidad de ELA conseguida por la asociación y de ahí no me quería perder. Primero estar aquí escuchando a Juan Carlos, dar las gracias por el gesto, no solo de apoyo económico, porque la ELA necesita dinero para los tratamientos, para la fisioterapia, para el apoyo psicológico, porque el SES no contempla esta ayuda y yo me quedaré ronca hasta gritar que es un derecho de la persona que tiene ELA esa rehabilitación y esa mejora de calidad de vida. Ya no hablo de ELA, quiero hablar de la filosofía de Juan Carlos, en la que le quiero añadir, digo, parece que eres psicólogo tú en vez de yo soy psicólogo y defiendo siempre toda la parte emocional, y escuchando a Juan Carlos, digo, parece que me estoy escuchando. Bueno, él habla de la importancia de aceptación, que es fundamental. Es como dirían los ingenieros, pues la piedra es importantísima para todo. Yo siempre digo en todas mis charlas, que también me gusta hablar, que hay 3 A muy importantes, y Juan Carlos las tiene las 3. Es la actitud que se tenga, la actitud positiva, hace muchísimo. Yo creo que mente y cuerpo es importantísimo. Cuando una persona tiene depresión, baja todo. La actitud, la de Juan Carlos, es de ole. El ánimo, creo que es, vamos, yo como psicóloga creo, cuando una persona no tiene ánimo y se viene bajo todo. Y aparte de actitud, ánimo, aceptación. Las 3 A las tiene Juan Carlos. Su filosofía de vida del carpe diem la compartimos. Entonces, solo decirle, Juan Carlos, estás ahora en otro equipo, en la familia ELA que te tenemos, y nos preguntamos a cada uno, ¿por qué ha pasado o no? ¿Para qué? Pues ahora mismo, porque tú estás contribuyendo a que sea más feliz la gente, porque de verdad, tú lo has dicho y yo lo corroboro, que he estado mucho metido en voluntariado, solo ser feliz cuando haces feliz a otra persona y cuando das tu vida. Y Juan Carlos está dando su vida. No solo está sacando dinero, que saca un montón porque vale un montón, sino que está de verdad dando vida. Y cuando das vida, eres feliz. Yo te digo, me han preguntado muchas veces como Juan Carlos, ¿eres feliz? Yo era otra corre, metida en 1000 cosas. Ahora soy más dependiente de lo que queréis y feliz. Pero solo soy feliz, como Juan Carlos, cuando puedo aportar algo de la felicidad a otros. Perdonad mi rollo, pero quería decirle a Juan Carlos, gracias, gracias y gracias. Gracias, Lola. Venga, el siguiente. Ah, sí, ya tenemos. Aquí en valientes y atrevidos, ¿eh? En este sector de los ingenieros veo que hay valientes, ¿eh? Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas. Nada, lo primero agradecerte tu generosidad, desde luego nos has puesto en nuestro sitio. Yo quería hacerte una pregunta que si no procede, siéntete libre para ignorarla, ¿vale? Porque es, complicada, creo. Me gustaría saber tu opinión personal, solo tu opinión personal, sobre por qué crees que estamos aquí. Es decir, nuestro destino está escrito, es fruto de nuestras decisiones, nuestro destino, existe la suerte, ¿no? Me gustaría saber tu opinión al respecto. Pues gracias. Yo sinceramente no sabría exactamente decir por qué estamos aquí, pero sí que lo que tengo claro, y creo que lo he tenido además desde muy joven, es que ya que estoy aquí, voy a aprovechar el tiempo que tengo. Y lo voy a aprovechar de la mejor manera. Yo, en cierta manera, creo que he sido un privilegiado también. Este adjetivo lo vais a escuchar muchas veces porque yo he tenido la posibilidad de convertir mi hobby en mi profesión. Entonces, para mí, el fútbol no ha sido un trabajo. Era poder practicar, sobre todo cuando era portero, mi pasión. Entonces eso ya es una fortuna. Pero también es verdad que yo veo a mucha gente que no solamente futbolistas o deportistas son felices y se sienten unos privilegiados y se sienten felices por desarrollar su profesión.
cualquier profesión se puede disfrutar, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente estamos aquí para aprovechar lo máximo posible este tiempo. Y es verdad que, como he explicado un poco en la charla, pues vivimos momentos de todo tipo. Momentos donde eres muy egoísta, donde no quieres más que recibir, momentos donde aprendes a dar y ayudar y de pronto te das cuenta que recibes, como he dicho, de forma multiplicada. Entonces, yo creo que todos tenemos que tener un propósito, ¿no?, en cierto momento, ¿no?, de nuestra vida para seguir adelante. Porque estar aquí por estar, ostras, es que tiene que ser muy duro para esas personas que no encuentran su propósito, su objetivo, ¿no? Bueno, es una motivación para seguir cada día adelante. Entonces, claro, yo vuelvo a repetir, yo digo que, y así se titula el libro que escribí con 3 compañeros periodistas, Una vida plena. Yo siento que he tenido una vida plena, pero cuando digo una vida plena no es hasta el día del diagnóstico, es hasta hoy. Hoy sigo sintiendo que he tenido una vida plena y no cambio absolutamente nada de lo vivido y de lo que estoy viviendo. Porque también os digo, esta enfermedad es una enfermedad muy dura, sin duda, que te limita físicamente, pero no nos limita nuestras capacidades cognitivas. Entonces, yo lo esencial lo voy a tener hasta el último día. Me voy a poder comunicar a través de la tecnología, me voy a poder emocionar, voy a poder sentir, voy a poder pensar. Y eso es lo más importante. Entonces, quiero aprovecharlo. Porque a mí, si ya no lo tenía claro, en algún momento de mi vida, que aquí estamos de paso y que en lo único que nos parecemos todos es que un día nacemos y un día morimos, no sabemos cuándo va a ser, y ahí está la diferencia. Pero yo creo, como leí una vez en un libro, que decía que cuando aprendes a morir, aprendes a vivir. Y es así, yo creo que cuando quitas los miedos a eso que nos va a llegar absolutamente a todos, cuando eres consciente de que eso también te va a llegar a ti, yo creo que eres más capaz de disfrutar ese aquí, ese ahora, ese presente. Entonces, no sé si he contestado exactamente a tu pregunta, pero sí, esto es lo que perfectamente. siento. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer. Hola. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. A ver, yo quiero hacerte, primero un agradecimiento y luego una pregunta, ¿vale? El agradecimiento, por esta charla que nos has dado, muy motivadora. Y desde luego que, a pesar, digamos, de la movilidad que poco a poco vas perdiendo, desde luego que lo que no has perdido nada es ni inteligencia ni sensibilidad, ¿no? Con lo cual yo creo que pues eso se agradece muchísimo. Y ahora la sociedad lo que tiene al final, lo que necesita es personas como tú, ¿no?, que acaben siendo como faros, guías, ¿no?, de ayuda a la gente, y yo creo que, vamos, haces una labor tremenda. Yo la verdad que sobre el ELA tampoco sabía mucho. Me he puesto un poco las pilas en la última semana desde que me apunté a esta sesión y he visto 2 vídeos tuyos, la verdad, porque dije, pues ya que le voy a ver a Unzué, quise ver a lo mejor el vídeo de la presentación cuando estuviste en la sede del Barcelona, ¿vale? El 18 de junio de 2020, eso justo hace 3 años. Pues quise ver cómo lo presentaste un poco a la sociedad, ¿no? Y cómo pues ahí declaraste, digamos, que te habían diagnosticado el ELA. Y otro vídeo que me he visto tuyo también, porque es que hoy en día está todo en internet, es uno que hiciste hace un mes o así en Sevilla, ¿vale? Con motivo de la presentación de una película tuya, que no sabía que hace un mes ha habido una película en los cines. No tengo ni idea si ha llegado a Madrid o no, pero por lo visto en Sevilla sí que estuvo. Estuvo en Madrid, pero lo podréis ver en la televisión tranquilo más adelante. No, vale. No os vais a liberar como quiera. sigue, perdón. Y al final de esos 2 vídeos tengo 2 preguntas de cada uno de los 2 vídeos, que son, como le pasaba también al compañero, digo que a lo mejor son un poco demasiado personales y obviamente, vamos, o respondes hasta donde puedas o no respondes. Pero del primero me extrañó que es un poco también lo que tú has dicho. La primera vez que te diagnostican el ELA,
como en julio del 19. Y tú realmente lo haces público en junio del 2020, pasa un año. Y de lo que he visto ahí en la prensa, cuando salió la noticia, para todos fue una sorpresa. Entonces mi pregunta va ahí, ¿por qué pasa un año desde que te lo diagnostican hasta que lo dices? ¿Y por qué lo dices en el momento y no antes y no después? Porque incluso ahí en la rueda de prensa hablas de que amigos tuyos ni siquiera lo sabían, cuando en teoría había pasado un año. Y eso me intrigó un poco, porque había pasado un año, no era antes o después y por qué. Y la segunda es del vídeo de Sevilla, hablabas un poco como que habías perdido la fe o que no tenías fe. Y también me sorprendió mucho, porque en tu caso, vamos, primero por la familia que tienes o la mujer incondicional que tienes, que te sigue acompañando, pero luego que has vivido en los últimos 3 años una experiencia muy fuerte con gente, pues que estás, vamos, con compañeros que tienen la enfermedad y en condiciones incluso tú dices mucho peor que tú. Y esa superación de esas personas y cómo lo viven y tal, hubiese pensado que es al contrario, que te habría acrecentado la fe. Y tenía esas 2 preguntas y muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, la primera, como os digo, yo soy diagnosticado en julio del 19. Yo había firmado como entrenador en el Girona, segunda división en esos momentos, y yo ya iniciaba la pretemporada. 15 días después de diagnosticarme ELA, yo también tenía un problema con la próstata y me diagnosticaron un cáncer de próstata. Y yo a los 2 doctores les pregunté, a ver, ¿voy a poder seguir entrenando? Y los 2 me dijeron, el de la próstata me dijeron, puedes posponer la operación hasta el próximo verano sin ningún problema, por cómo están tus niveles. Y el que me había diagnosticado ELA, le digo, tus capacidades cognitivas no se van a ver alteradas. O sea que si tú no tienes que chutar, si tú no tienes que hacer ejercicio físico, puedes entrenar. Y decidí seguir adelante. No duré mucho porque estuve 12 jornadas, no estaba dentro de las expectativas, me sacaron de Girona y en ese momento, finales de octubre, yo lo que decido es priorizar mi salud. El doctor que me había diagnosticado ELA me había propuesto o sugerido que pidiese una segunda opinión. Él estaba convencido de que era ELA, pero normalmente suele darte esa propuesta, ¿no? Es decir, pregunta a otro doctor. Entonces decidí esperar a tener esa segunda, vamos a decir, opinión que confirmara o no ese diagnóstico. En ese transcurso de tiempo, antes justo de la pandemia, yo tengo la segunda opinión de otra neuróloga en Barcelona y me opero del cáncer de próstata. Y claro, yo en ese momento había hecho saber a mi entorno más cercano cuál era mi situación y cuál era mi diagnóstico. Y entendí que hacerlo cara a cara iba a impactar menos, porque yo me sentía fuerte, yo me sentía bien. Entonces, claro, tú escuchas por teléfono o ves a alguien cara a cara decirte lo mismo y cambia. Y de hecho, muchos de sus amigos, familiares me han reconocido que les ha ayudado de la manera que lo hice. Entonces, claro, aparece la pandemia y yo ya quería, vamos a decir, transmitir a un montón de gente a la cual ya no había podido acercarme en ciudades donde había vivido, amigos a los que aún no les había contado. Y prefería hacerlo desde una televisión, que lo escuchasen, que me viesen, antes que de una llamada por teléfono. Evidentemente, el primer motivo de hacerlo público no fue ese. El primer motivo de hacerlo público es que yo sentí que lo que a mí me había ocurrido, y era que la ELA era una desconocida el día de mi diagnóstico, no creía que era positivo para los próximos diagnosticados. Entonces pensé que por el tipo de persona pública que había sido, eso podía tener sobre todo un primer impacto, ¿no? Que se hablase algo más de la ELA. Por suerte los medios le han dado continuidad,
y realmente nos han dado espacio y tiempo para que muchos de vosotros y vosotras pues conozcáis lo que es esta enfermedad. En aquel momento lo decido hacer porque, claro, por una parte estaba la pandemia. Claro, no podíamos hacerlo abierto, nada más que podía haber prensa, era un espacio grande. Bueno, en ese sentido el Barça también se abrió y me facilitó pues, el auditorio y aquello ayudó, ¿no?, a poder hacerlo en ese momento. Pero no hubo más razones que estas que te estoy contando. Y después, respecto a la segunda pregunta, mira, yo, cierto, tienes razón, me has escuchado bien, que yo he perdido la fe en que hay algo más. Pero es que yo estoy educado en una familia cristiana muy practicante. Mi madre vive a día de hoy, reza todos los días el rosario, va todos los domingos a misa, y yo he sido educado de esa manera. Pero yo salí con 21 años de casa y empecé a perder esa fe. Y yo empecé a sentir que lo que tengo hoy es lo que hay y que después no hay nada más. Entonces, claro, de pronto mi madre, cuando me ha escuchado decir esto, pues me dice, ¿qué hemos hecho mal? ¿En qué hemos fallado? Y digo, no habéis fallado en nada, lo habéis hecho perfecto. La responsabilidad de que haya perdido la fe no es vuestra, es mía, es mi decisión. No podemos responsabilizar a los padres de una decisión que tú has tomado de adulto. Entonces yo le he dicho muchas veces a ella, ya me gustaría tener la fe que tú tienes, porque veo que a ti te ayuda muchísimo. Evidentemente tiene 96 años y ella está tranquila y sintiendo que hay algo más. Pero yo no siento eso y me voy a engañar a los demás. Pues no, os lo cuento. Pero también os digo, como veis, soy una persona bastante positiva y le encuentro la forma positiva o el punto positivo a todas las cosas. Y yo suelo decir que esa falta de fe, ese pensar que después no hay nada, lo que me lleva, si cabe aún con más claridad, es a disfrutar del aquí y el ahora, de lo que tengo hoy, porque quizá mañana no tengo más. Entonces hay que disfrutarlo a tope, y esa es la parte positiva, que a mí me ayuda y que lo asiento así, pero estas son un poco mis contestaciones. Gracias. Tranquilo. Yo tengo dos preguntas muy sencillas. La primera, ¿de qué cosas disfrutas más ahora, actualmente? Y la segunda, ¿cómo quedó el Numancia aquel año? Que me queda... Buena pregunta. Pues quedó en mitad de la tabla. No relativamente... Estuvimos en algunos momentos cerca del playoff de ascenso, porque si recuerdas, si no te lo digo yo, ese fue el primer año, la primera temporada, que se hizo el playoff, que ascendían los dos primeros y el tercero lo hacían entre un playoff entre tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, claro, ¿qué conllevó aquello? Que durante toda la temporada estuvimos muy cerca y viendo la posibilidad de que podíamos jugar ese playoff, pero también te digo que un par de momentos que mirábamos así para abajo, hostia, que está ahí cerca, que no me puedo descuidar, que hay que mejorar esto, ¿no? Entonces quedamos décimos, con muchos goles a favor. Normalmente mis equipos, curiosamente siendo el entrenador un portero, han tenido muchos goles a favor y también, por desgracia, muchos goles en contra. Muchos partidos ganados, pero muchos perdidos y pocos empatados. Curioso, curioso. Pero así han sido los equipos a los que he entrenado. Y la primera me habías preguntado, perdón. ¿De qué cosas disfrutas más? Sería difícil, decir que disfruto más o menos de esto que estoy viviendo hoy que lo que hice ayer. Como te he dicho antes, lo que trato es de disfrutar cada minuto. Creo que en general he tenido, yo creo que soy una persona disfrutona, que he pensado mucho en el presente, no demasiado en
a largo plazo, ¿no? Y eso ahora también está. Ahora tengo más motivos para disfrutar del aquí y el ahora, del presente, porque mi esperanza de vida está acotada. Entonces yo creo que eso también nos da un punto, una visión de la vida diferente a la que yo he tenido, a la que cualquiera de vosotros tenéis. Entonces disfruto prácticamente con todo, porque al final lo que hago, prácticamente todo, es decisión mía. O sea, yo creo que lo que además me hace sentirme bien es que me siento útil de una forma muy diferente que la mayor parte de mi vida, pero os puedo asegurar que esto que estoy viviendo es tan satisfactorio o más. Yo, fíjate, siento que una de las mejores decisiones, si no la mejor decisión de mi vida, ha sido hacer público este diagnóstico. Porque evidentemente yo me podía haber quedado en mi casa y podía haber, bueno, pues disfrutado de la familia, estar con ellos mucho más tiempo y viajar, pero sí he viajado un montón. Pero sí he cumplido prácticamente todas mis sueños, ¿no? Yo no pensaba que iba a sentir lo que estoy sintiendo, Entonces, claro, esto me lleva, estas sensaciones, estos momentos de felicidad que os hablaba antes, me lleva a sentir que ha sido la mejor decisión o una de las mejores decisiones que he hecho o que he tomado en mi vida. Ahí, trabajo en equipo con el micrófono. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero de todo, agradecerte tu presencia aquí, el esfuerzo que te ha supuesto. Y yo tenía unas palabras que quería decirte y luego hacerte una pregunta. Yo he sido seguidor tuyo de cuando eras portero, a finales de los 80, principios de los 90. Y bueno, me has parecido un muy buen portero. Creo que llegaste a jugar en la selección. Pero sobre todo creo que el gran valor que tú aportas a la sociedad hoy en día es, desde que hiciste pública tu diagnóstico, pues he seguido algunas entrevistas tuyas en la radio en esa fecha, creo que fue en junio del 2020, y el ejemplo que... he visto el documental de Movistar, el ejemplo que has dado, por la manera en la que has afrontado la enfermedad, creo que eres un referente para la sociedad. Quiero felicitarte porque creo que tienes una familia fantástica, tienes un grupo de amigos y de gente con la que has hecho deporte, que creo que te lo mereces. Por ello, enhorabuena. Muchas gracias. Y ahora quería hacerte un par de preguntas. Sé que has sido muy aficionado al ciclismo, que lo has practicado con tu famosa grupeta, con Luis Enrique y otra gente. Y me gustaría preguntarte si crees que hubieras sido mejor ciclista que portero. Y luego, por último, me gustaría que nos comentases la anécdota de la luz en los Dolomitas. ¿La luz, perdón? La luz que te cayó en los Dolomitas. Alguno no se lo va a creer, Muchas si no lo ven, gracias no se lo creen, A Muchas ver, gracias. Mira, esto me ocurrió en la primera carrera cicloturista que corrí en junio del 2006, el otro día, vamos. Era allí en la parte de norte de Cataluña y había un excorredor profesional, que además era navarro como yo, que yo le conocía, y se subía, entre otros puertos, el puerto de la Bonaigua, en los Pirineos. Y cuando llegamos arriba del puerto de la Bonaigua, iba por delante de este chico, ¿no? Y yo me paré a tomar algo allí y llegó él. Y entonces llega y me dice, pero tú ¿cómo no te has dedicado al ciclismo? Pero si tú podías haber sido un corredor fantástico, profesional. Y le digo, he tomado muy buena decisión. Futbolista de profesión y ciclista de hobby. Al revés, no me hubiese comido ni una rosca. Estoy seguro que de ciclista mucho más complicado, y lo he vivido en mi casa también desde muy joven y obviamente es un deporte complicadísimo, que sí, que he disfrutado mucho sin duda, pero prefiero el fútbol de profesión
y el ciclismo de hobby. Y la segunda me había dicho también estaba relacionada. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, esto, claro, antes he dicho ya que era portero. Eso conlleva que eres un poco rarito. Yo os puedo asegurar, los que no me conocéis, que era el raro entre los raros. Además, en exclusiva, ¿eh? ¿Y sabéis por qué? Porque creo, y me decís lo contrario si lo sabéis, creo que he sido el único portero que le gustaba correr. El portero normalmente no le gustaba correr a ninguno, nadie. Y yo le reventaba a los jugadores, a mis compañeros. ¿Por qué? Y aquí me voy a alargar un poco. Yo he sido portero, creo, por ser el pequeño de 6 hermanos. 5 de ellos somos chicos. Claro, yo cuando tenía 6, 7, 8 años, yo quería jugar con mis hermanos que eran adolescentes, 14, 15 años, y con sus amigos. Y claro, yo quería jugar de jugador, porque yo era muy activo, yo no paraba, vamos, ni un segundo. Ahora me hubiesen detectado hiperactividad fijo, vamos, no tengo ninguna duda. Y entonces, claro, me decían, ¿quieres jugar con nosotros? A la portería. No se quería poner nadie de portero. Oye, y digo, qué suerte tuve. Porque de jugador, igual que de ciclista, me hubiese comido nada de nada. Hubiese corrido mucho, pero no hubiese sido profesional o a ese nivel seguro que no. Entonces tuve la fortuna. Bueno, había momentos para todo. Si algo teníamos que éramos muy competitivos también, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, yo como os he dicho ya era un rarito o el raro dentro de los raros. Claro, y de pronto un día nos fuimos a los Dolomitas, a los Alpes italianos, donde está el Stelvio, y hicimos, claro, son 2.700 y pico metros se corona. Y primero lo subimos de un lado, tomamos una muy buena decisión que llevamos 2 coches de apoyo, lo subimos antes de la etapa arriba, donde coronábamos, y después 2 compañeros nos bajaron, nos cambiamos de ropa arriba, bajamos en el coche y volvimos a subir del otro lado. Y en el otro lado, cuando estábamos llegando arriba, de pronto veo que empieza a caer un poco de nieve hacia la carretera y acaba cayendo una luz y me tapa la carretera. Entonces, claro, había uno de los compañeros que había subido con el coche que estaba grabando. Y de pronto llego yo allá a la luz y haciendo un poco de broma, yo me meto con la bicicleta dentro de la luz. Y claro, me ve que me meto y desaparezco, caigo, y de donde estaba él desaparezco. Juan Carlos, se ve en el vídeo. Juan Carlos, ¿qué te ha pasado? Cuidado, claro, yo no pensé. Digo, que te puede caer toda la luz, toda la nieve que hay arriba. O sea, yo no me di cuenta de eso. Ahí está mi locura. Muchos golpes contra la cabeza, contra el suelo, y ahí estaba mi locura, no me di cuenta de eso. Pero eso, pues de cachondeo, pues me levanté y evidentemente pasé la luz y coronamos. ¿Alguna más? Gracias. Buenas tardes, Juan Carlos. Yo quería preguntarte por el hilo de lo que ha dicho Lola de las 3 As. Quería preguntarte por tu proceso, cómo fue tu proceso de aceptación de la enfermedad. Te pregunto porque al final, yo también he visto muchos vídeos, muchas entrevistas tuyas, y cuando estás ahí se ve con tanta naturalidad y tanto optimismo que parece que ha sido algo fácil, pero entiendo que no lo habrá sido. Pues a ver, como os he dicho antes, para mí ese proceso de aceptación fue muy rápido y muy fácil, porque me salió de forma natural. Pero desgraciadamente esto no es lo habitual, ¿no? Y así me lo hacen saber los doctores, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que cuando recibimos una noticia de este tipo, también tiene mucho que ver el tipo de persona que hemos sido antes de. Entonces, claro, si tú has sido una persona activa, positiva, pues con buen ánimo general en tu vida, si llega este momento, no te garantiza que vas a tener una gran actitud, pero yo creo que te puede ayudar. De la misma manera que si tú has sido una persona pues más bien triste, un poco depresiva, no sé, introvertido, pues esta enfermedad, evidentemente, o ese diagnóstico
es mucho más complicado, entiendo yo, de aceptarlo, ¿no? Pero vuelvo a repetiros, todos tenemos una gran capacidad para superar situaciones que muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Entonces, es creer en uno mismo. Y yo suelo decir que es el momento para ser egoísta. Que las personas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que lo somos y bastante. Somos bastante egoístas. Pues les digo yo a esas personas que son diagnosticadas y que no han aceptado que sean lo más egoístas posibles, que piensen en ellos, en nadie más. ¿Por qué? Porque el primer beneficiado cuando acepten eso que ya no pueden ni controlar ni cambiar, eres tú. Y como consecuencia, la gente que te está cuidando, la gente que más quieres, la gente que tienes a tu alrededor. Entonces, pensar en eso yo creo que puede ayudar a que esa aceptación llegue lo antes posible. O sea que, momento perfecto para ser egoísta. Perdonad un momento. ¿Se me escucha aún? Sí. Me habéis quitado ya la voz. Queréis ir a cenar ya, ¿no? Pero mira, no me puedo ir de esta charla sin poner en valor a los que están alrededor nuestra, a los que nos cuidan. Esta es una enfermedad, como la mayoría, o como muchas de ellas, en que la enfermedad no afecta exclusivamente y directamente al enfermo. Afecta directamente a su entorno más cercano. En este caso, a mí, a mi mujer y a mis hijos. Entonces, sentir que tienes ese apoyo en ese momento de dificultad, eso es impagable. Y yo tengo esa suerte de tener a María, mi mujer, que está pendiente de mí 24 horas al día. Y además, para hacerme todo lo que yo necesite con el máximo cariño y respeto. Entonces, no le voy a poder agradecer lo suficiente lo que está haciendo. Es así. Y eso mismo que me ocurre con mi mujer, me ocurre con mis hijos. Entonces, el entorno cercano ayuda mucho. Y os animo a todos los que estáis aquí, que si tenéis a alguien cercano, sea familiar, sea amigo, sobre todo, que no le dejéis solo. Yo creo que es lo peor que podemos hacer con una persona que está en dificultades, con una persona que está enferma. Sentirse solo es algo que yo, por suerte, no he sentido, pero que entiendo que tiene que ser fatal, fatal para todas las personas. Entonces, habrá momentos que quizá solamente hay que acompañar a esa persona. Quizá otros momentos habrá que animarle y quizá otros momentos habrá que escucharle. Pero, por favor, no le dejéis solo a esa persona con la cual podéis tener cualquier relación. Entonces, vuelvo a repetir, esta es una enfermedad que afecta directamente a ese entorno más cercano y sobre todo por esa falta de ayuda de la que hablábamos al inicio. Eso hace que se conviertan en nuestros cuidadores y que tengan que aprender todo de cero. Pero es que, curiosamente, después, yo lo he visto en otras personas también con la enfermedad más avanzada, los propios familiares o cuidadores cercanos son los que enseñan a los sanitarios. A veces cuando llegas a un hospital, ha pasado, y esto ocurre, no conocen demasiado lo que hay que hacer con un enfermo de ELA. Entonces, el gran problema que nos encontramos con esta enfermedad es que, claro, María dice que ella puede con todo. Y yo le digo que no, que es imposible que ella pueda dar su mejor nivel
24 horas al día, 365 días al año. Necesitamos cuidadores. Y necesitamos cuidadores formados. Formados que realmente nos puedan ayudar en un momento de dificultad. Entonces, con esto termino. Pongo en valor a esas personas que no son el foco de atención. Porque al final el foco de atención, ¿quién es? El enfermo. Pero es que tan importante o más es esa persona o esas personas que están a nuestro alrededor. Yo le digo a María, le suelo decir, y lo he dicho alguna vez en público, prefiero ser enfermo que el cuidador del enfermo. Os lo digo con toda sinceridad. Pues gracias a todos por estar. Gracias, Juan Carlos, por darnos perspectiva de esto va este ciclo. Cómo mejorar el control de tus emociones más allá de los números. A mí me encantabas como jugador y me encantas como persona. Te admiro y admiro a María. Y estaba sentado en lo tuyo sintiendo escalofríos. Y si queréis nos tomamos un vino de Rutas del Vino que nos invita María Armentero, nuestra compañera, que está por aquí también. Y bueno, en septiembre nos vemos, quienes podáis, queráis, con Víctor Coopers. En octubre nos vemos con nuestra compañera, ingeniero de caminos, Almudena Quereda, que tiene una historia también absolutamente espectacular. Y luego nos vamos a Barcelona. Ojalá te podamos ver allí, también con Alberto Espinosa, que tiene otra historia, otro testimonio fantástico. Gracias a todos. Un placer. Gracias.